Vamos a tener la lectura de la palabra de Dios para esta exposición en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. Primera a los Corintios 7, vamos a leer del versículos 35 al 40, aunque solamente vamos a enfatizar uno de ellos, pero es para tener bien claro el contexto. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 35. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio que su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras el marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Señor, añada bendición a esta lectura de su palabra y nos auxilie. Era necesario leer el contexto porque la carta a los Corintios es una carta que el apóstol Pablo hace en respuesta a ciertas interrogantes recibidas. Si ustedes leen los primeros capítulos, verán que él dice que ellos le enviaron una cierta información, hicieron unas ciertas consultas y él responde a esas consultas. Por eso es necesario leerlo, porque esto es la respuesta que el apóstol da en las circunstancias específicas en que estaba la iglesia de Corinto. Algunos de esos consejos permanecen, otros en otras circunstancias no darían los mismos consejos. Entonces, pero hay unas cosas que sí son para siempre y para todos. Y la primera de ellas es que el matrimonio es entre un hombre y una mujer para siempre. Que esta costumbre que vemos de que se casan, se descasan, se vuelven a casar, que eso es pecado. No vamos a entrar en todo el tema, pero el capítulo 19 del Evangelio de Mateo nos dice claramente que si alguien se separa y no es por las causas bíblicas, si se vuelve a casar, eso se considera un adulterio. Y el que se casa con la mujer abandonada de esa manera también está cometiendo adulterio. Entonces ese eran los temas. Aquí vemos que se le pregunta, ¿una viuda se podrá volver a casar? Y eso es lo que le está respondiendo. Entonces, en primera instancia, ese versículo 39 que hemos memorizado para esta semana, nos dice, es que esa ley de casamiento ella es mientras el esposo está vivo. Una vez que el esposo está muerto, ella es libre. Y eso nos está dando, entonces, eso es así para siempre. Entonces sí, una viuda puede volver a casarse, así como los solteros, y él dice, no pecan. Pero vean que las circunstancias eran tales que él prefería, en este caso decía a los solteros, no se casen. Hay situaciones de las cuales pudiera darse ese consejo también. Ahora, el versículo 35, con el que inicié, quisiera que también nos motive a esto. Vean que todo lo que está hablando el apóstol Pablo lo resume en esto. Mire, ¿qué es lo que yo quisiera? Y dice en el versículo 35, que sin impedimento os acerquéis al Señor. Entonces así es como el apóstol ve. Él estudia el caso y dice, vea, yo lo que quiero es quitar todo lo que les esté impidiendo a ustedes acercarse a Dios y seguir a Cristo. Así es el concepto. Y en el caso nuestro vamos de ese versículo a poner atención a la segunda parte del versículo. Ya dijimos como la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Hasta ahí entonces tenemos algo muy claro. Lo que creemos nosotros, y la iglesia del Señor debe ser fiel en esto, es que no hay pecado en que una viuda o un viudo se case. Algunas personas quisieran, ustedes saben, obligar a que el viudo no se case, sus hijos a veces egoístas. Pero si el viudo quiere casarse, Dios le da permiso de casarse. Pero lo que sigue es lo que nos interesará hoy, porque él dice, cásese con quien quiera, y oigan esta frase, con tal que sea en el Señor.
Y eso es lo que nos va a tomar esta tarde, la exposición. Esa condición que dice con tal que sea en el Señor. Bueno, quiere decir que existe la posibilidad de que no lo hagan en el Señor. Esta prohibición de no hacerlo en el Señor se refiere a lo siguiente. Voy a leerles a ustedes Deuteronomio 7, 3 y 4 para que vean que es un mandato del Señor desde Moisés en adelante. Deuteronomio 7, 3 y 4 dice así. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Y oiga la razón. Estamos hablando de matrimonio, ¿verdad? Le está diciendo Dios al pueblo de Israel, ustedes no se casan con cananeos ni cananeas. Prohibido. ¿Por qué? Versículo 4. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. No emparentarás con ellas. Hay un caso muy terrible descrito, no sé, espero que lo hayan leído, pero si no les cuento muy brevemente, que en el libro de los Números, capítulo 31, se habla, bueno, en Números realmente 25 está, 22 en adelante por ahí, lo que ocurrió cuando un rey le pidió a un profeta, a un vidente ahí, a un adivino, que maldijera a Israel. Y él no pudo hacerlo, ni Dios permitió esa maldición. Y cada vez que él intentó, salían bendiciones para Israel. Ese es el profeta Balaam, un falso profeta, pero decía cosas correctas también. Pero resulta que después de no poder, él tuvo una idea malévola, diabólica, que sí funcionó. Y entonces en Números 31, 16 dice, he aquí por consejo de Balaam, ellas, las moabitas, las mujeres de Moab, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación. Entonces vean la sucia del diablo. No pudo maldecirlos, pero entonces los moabitas, los de esa parte de Moab, hacían fiestas y estas mujeres invitaron a los israelitas y vengan a la fiesta y al baile y a todo. Y así cayó el pueblo de Israel. Los que no perdieron en batalla, los perdieron ahí. Eso es algo terrible. Entonces Dios desde antiguo le ha advertido a su pueblo, no te vas a unir con los incrédulos. Porque ¿qué es lo que implica una unión con un incrédulo? Realmente, pensémoslo bien. Implica lo siguiente, que la religión no importa. Eso es lo que implica. Pero nosotros creemos que la religión es importante porque es nuestra expresión de la fe que tenemos. Miren, pensemos en este asunto de las parejas en las cuales hay creyente y no creyente, creyente e incrédulo, convertido y no convertido. Vean, todas parejas, y esto lo sabe todo el mundo, pero hay que decirlo, todas las parejas tendrán diferencias y complicaciones en su matrimonio, porque así es. Y esas se pueden solucionar, hay desacuerdos, pero el asunto es este. Si hay desacuerdo en lo más importante de todo, que es la fe en Jesucristo, la vida se vuelve realmente difícil. Y Dios está cuidando a sus pueblos, está cuidando a sus hijos para que no les pase esto. Dice 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y él dice, porque ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Entonces, esa es una de las razones que Dios dice. Dios está viendo a su pueblo y dice, pero ¿cómo va usted, que dice que tiene fe en el Dios verdadero, a unirse con una persona que no? Podrán pasar muy buenos momentos aquí y allá, pero en lo más importante, en el día en que más necesitaban estar juntos y juntos clamar a Dios en aquel problema, Él va a sugerir una cosa y ella va a sugerir otra. Si ella es la creyente, ella va a decir, ¿por qué no buscamos en la palabra? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no buscamos consejería? Y él, no, pastores, no quiero nada. O al revés. Él le dice, mira, vamos a la iglesia. No, la iglesia yo no quiero nada. Es de las cosas más difíciles de vivir. Por eso es que Dios está cuidándoles a decir. Entonces,
Hay consecuencias para los que en desobediencia hagan una cosa así, que son terribles. Problemas de pareja, problemas, por ejemplo, solo imagínese los hijos de esa pareja. Imagínese usted, hermana, que es madre de sus hijos y quiere criarlos en el Señor y librarlos del mal. Y usted les dice no esto y no lo otro y cuidándolos. Y papá, no le haga a su mamá, que ella es muy fanática. No le haga caso. Qué tremendo, ¿verdad? Pero es la realidad, ¿cierto? O al revés. Es el papá cuidando a su niña, que no, no hay un común acuerdo porque son yugos desiguales. Eso es de lo que está hablando la palabra. Por eso son problemas. Y esos hijos crecen entonces también con un problema de acomodo porque sabían que en su hogar no había unidad y esto los afecta. Una de las cosas que más ayuda a nuestros niños y les da seguridad es saber que papá y mamá están de acuerdo, que hay esa unidad y esa seguridad, que ellos no son inseguros entonces. Ahora bien, quisiera que analicemos un poquito más seriamente esa frase que dice con tal que sea en el Señor. Porque algunos lo han visto muy, muy livianamente y piensan que con que venga a la iglesia es suficiente. Bueno, es muy importante. Si ya no viene a la iglesia, ese matrimonio no es en el Señor, porque no quiere unirse con el pueblo de Dios a adorar. Es que, pongámoslo así, hermanos, ¿qué es lo que básicamente estamos haciendo nosotros aquí? No es una reunión de amigos, aunque somos amigos. No es es adorar a Dios. Y la persona que no quiere estar en la iglesia no quiere adorar a Dios, porque este es el lugar y el momento donde Dios especificó que recibe la adoración por medio de Cristo. Entonces, imagínense, si no quiere ir a la iglesia, ya no. Pero se complica más cuando les digo, mire, que venga a la iglesia no es suficiente. Puede venir a la iglesia y no estar en el Señor. En el Señor significa conforme a sus mandamientos. Las personas analizan de esta manera, y topé con personas que me decían así, que se querían casar, no venían de un divorcio válido, y analizaban esto. Yo no creo que Dios quiera que yo me quede solo. ¿Cómo está analizando? No, la ley de Dios no la está viendo. Está pensando que Dios se acomoda a lo que Él necesita, y yo necesito. Pues yo no creo que Dios me vaya a dejar solo. Bueno, puede que sí, porque Dios es soberano y si Él, en ciertas circunstancias, le está diciendo a usted, le toca vivir solo ya. En el Señor significa entonces de acuerdo a los mandamientos, pero significa algo más. Significa en comunión con Cristo. Mi estimado hermano, mi estimada hermana, que son solteros, no se conforme con que la persona que usted está pretendiendo o que lo pretende, venga a la iglesia. No es suficiente. Asegúrese de que está en el Señor. Miren, hasta con dolor tengo que decir esto, ni siquiera le estoy diciendo que ya porque es miembro de la iglesia todo está bien, no, asegúrese que esté en el Señor. En la Biblia se usa la palabra bautizar. Ustedes conocen el significado, lo hemos dicho muchas veces porque somos bautistas. Bautizar significa sumergir. Y lo interesante es que en la Biblia se usa del siguiente sentido. Dice que hemos sido bautizados en Cristo. Interesante, ¿verdad? Porque el bautizar es como inmerso en Él. Estamos unidos a Él. Estamos en Él. Eso es en el Señor. Por eso también se nos habla del bautismo con el Espíritu Santo y del bautismo en el Espíritu Santo. Mateo 3:11, Marcos 1:4. ¿Ven cómo no es nada más que venga a la iglesia? Tiene que estar en Él. Tiene que verse que hay una unión de esa persona con el Señor. Pero entonces ahora viene la pregunta personal. ¿Está usted en el Señor? Porque ahí dice con tal que sea en el Señor. ¿Está usted en el Señor? Porque solo hay dos estados. O usted está en el Señor
o está todavía fuera del Señor. El Señor es Cristo. Según a los Corintios 5:7 nos dice algo tremendo de esto, de estar en Él. Si alguno está en Cristo, bien, nueva criatura es. Eso es lo que nos toca a nosotros verificar. Y se lo ruego, haga esa verificación, no se contente con menos. Mire, óigale y dígale, usted me puede decir que usted es una nueva criatura. Usted puede hablarme de un momento en que usted no estaba unido a Cristo, pero después sí, y que su vida fue transformada. Cada cristiano verdadero puede decir eso. Nosotros insistimos mucho en esto, hermanos, en que nadie es cristiano toda la vida. Y algunas personas siguen usando esa frase. ¿Es usted cristiano? ¿De toda la vida? ¿En mi familia de toda la vida? No, de toda la vida puede haber ido a la iglesia, de toda la vida pueden haber creído las cosas correctas, pero de toda la vida cristiano no, porque el cristiano es alguien que es una nueva criatura en Cristo y tiene que él poder decir cuándo, más o menos cuándo. Y rememora y dice, fue en tal época que Dios comenzó a tratar conmigo, y cambió mi corazón. Antes a mí las cosas espirituales no me interesaban, en lo eterno ni pensaba, en la muerte jamás, y le tenía pavor. Es más, palabra prohibida para algunos, la muerte, no hay que hablar de eso. Pero Él me cambió y me hizo ver cuán pecador era y que yo merecía el infierno, pero que Jesús ofrecía perdón y salvación y fui a Él. ¿Cómo? Diferentes maneras, porque cada uno tiene su historia, pero esa historia tiene que ser real. Algunos hasta en iglesias no buenas, dicen, no era una buena iglesia, pero ahí quiso Dios que conociera yo a Jesús. Que se trata de eso, de conocerle a Él. Tenemos un gran problema con gente que sabe mucho de la Biblia y no está en Cristo ni lo conoce a Él. No saben qué es conocer a Jesús. Entonces, cuando se dice, con tal que sea en el Señor, usted debe entender primero qué es estar en el Señor y poder decir, usted mismo, usted está en el Señor. Porque usted debe querer al lado suyo a alguien que esté en Cristo también, que esté unido a Cristo, que no esté desligado de Cristo. Y esa es nuestra insistencia también, que si alguien dice estar unido a Cristo, la Biblia, la ilustración que nos da es que Cristo es la cabeza y que la iglesia es su cuerpo. No podemos estar unidos a Cristo sin estar unidos al cuerpo de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces pregunto, ¿cuál es su apego? ¿Cuál es el apego de aquella persona que usted está evaluando con respecto a la iglesia? ¿Le importa la iglesia? ¿Hay algún? Porque la iglesia es eso, es el cuerpo de Cristo. Es muy, muy llamativo. Y hace unas semanas habíamos pasado por el capítulo de Hechos, donde es la conversión de Saulo de Tarso, que fue después el apóstol Pablo. Y que en esa aparición que tiene cuando él va a perseguir cristianos, odiaba a los cristianos, los creía herejes y malvados y todo lo que él creía, iba con las mejores intenciones a matar cristianos. Y se le aparece Jesucristo. Y le dice eso, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No le dice, ¿por qué persigues a los cristianos? No le dice, ¿por qué persigues a mis seguidores? Él le dice, ¿por qué me persigues? Entonces, es necesario que nosotros veamos esa unión, Cristo con su iglesia. No se puede cristianismo apartado de la iglesia. Es como que usted pudiera decirle también a una persona, sí, podemos ser amigos, pero yo con su esposa no quiero nada no estaría bien. Ese hombre, si de veras quiere a su esposa, dice, no, si usted no quiere a mi esposa, no me quiere a mí tampoco. Así es de importante que usted revise si alguien está en el Señor y si usted mismo está en el Señor, si usted tiene aprecio por la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, esa comunidad de hombres débiles, imperfectos, pero hombres que cada día de su vida reconocen sus pecados, que reconocen a Cristo como único Señor y Salvador, que se arrepienten, que siguen luchando la buena batalla de la fe. Y porque vean, quiero leer para ustedes lo que dice la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, con respecto a lo que sería no en el Señor.
no en Cristo. Y vean la descripción del apóstol Pablo, Efesios 2:12, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Y vean lo que es estar sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y esta frase, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si usted no está en el Señor, si usted no está en Cristo, está sin esperanza y sin Dios en el mundo. Lamentablemente, muchos de los que están en esta condición están tranquilos porque confían en sí mismos. Y el cristianismo parte de que usted debe dejar de confiar en usted mismo y confiar en Cristo y en lo que Cristo hizo. Si usted está sin Cristo hoy, usted está como aquí estoy describiendo, alejado, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Todo debemos entonces hacerlo en el Señor. La aplicación primaria del versículo es obviamente, dice, sí, que se case con quien quiera, pero con tal que sea en el Señor. Viuda, soltero, quien sea, que se quiera casar, la primero dice, está bien, pero en el Señor. Está orando, está clamando al Señor, está buscando los requisitos que Dios pide. ¿Cuál es la intención? ¿Es en el Señor? ¿Es esto para la gloria de Dios? No, nosotros nos sirve hacer reflexiones porque nos damos cuenta de que la mayoría de las cosas que hacemos las hacemos para nosotros mismos. Para nuestra comodidad, por conveniencia personal. Pero cuando es en el Señor, hay metas más altas. Es construir algo para Dios. Eso es lo que es un matrimonio cristiano. La construcción de una casa para Dios. Y como suelo decir en muchas de las bodas, el gran problema que se da es que vienen los dos constructores y cada uno con un plano diferente. Y va a haber choques. Va a haber choques porque vienen con un plano diferente. ¿Cuál es la solución? Deje el plano que usted traía, el plano de construcción. La ilustración es una construcción física, ¿verdad? Y cada uno con un plano de construcción diferente. Y comienzan los choques. La solución, deje ese plano y vaya al plano del que diseñó la casa, del arquitecto. ¿Dónde lo encontramos? Aquí está. Él nos dice cómo se construye esa casa y cuáles son los requisitos de esa casa. Y entonces habrá armonía. Y entonces podrán decir, Jehová edifica esta casa. No es en vano lo que los edificadores hacen. ¿Por qué? Porque están tomando en cuenta el plano de construcción de Dios, no el suyo propio. No el que aprendió mal en su propia casa. No el que aprendió mal en las películas y libros absurdos que leyó. El que aprendió aquí. Gracias al Señor que nos dio hace poco esa bendición de hablar un poquito del matrimonio en esa conferencia. Y aunque son temas que uno pensaría del cual ya hemos hablado, hay que seguir hablándolo porque somos muy bombardeados con otros conceptos que son del mundo. No compre lo del mundo, compre la verdad, como dice la Sagrada Escritura. Compra la verdad y no la vendas. Vaya ahí al libro de Dios y dígale, ¿qué es lo que tú pides de mí? Y seriamente vaya y escudriñe qué pide Dios y haga lo que Dios le mande. Y así es como usted tiene que venir a la iglesia también con esa actitud. Sí, usted tiene aquí hombres en los que está confiando, pero son hombres. Usted va a la Biblia y va a ver si lo que nosotros decimos corresponde con la Biblia. Y si es así, ya el problema no es con el hombre, es con Dios. Hágale caso a Dios. Dios quiere finalmente, no solo que se casen en el Señor, sino que le haga todo en el Señor. Si usted va a abrir un negocio, en el Señor. Lo puso en oración, hizo todo, pensó, analizó, que no esté movido usted por otra razón, que no sea darle la gloria al Señor hasta en eso.
Se va usted a mover, se va a ir a otro lado. En el Señor, hágalo en el Señor. Significa dándole a Él su lugar, tomándolo en cuenta. Porque si no, todas estas cosas que usted decida no en el Señor tienen una consecuencia como a los israelitas les dice, mire, ¿qué es lo que pasará si usted sí hace esas uniones que no son en el Señor? Ellos influirán en usted. Desearemos que fuera al revés. Desearemos que fuera que si usted se une con un incrédulo, usted lo gane. Y esa es la esperanza de muchos. Pero es al revés. Él se lo va a ganar. Y se lo va a llevar al mundo y le va a impedir que venga a la iglesia y va a hacer de su vida. ¡Ah, qué triste! Igual en un negocio, igual en lo que sea. En esas uniones dice, cuidado porque Él te arrastrará. Él te va a llevar a sus ídolos. Que fue lo que hizo, como les repito, Balaam. Ese fue el consejo. Hagan fiesta. Guerra no, fiesta. Y en la fiesta se los ganaron. Cometieron el pecado, se unieron a ellas y hubo mortandad. Lean la historia completa para que vean lo terrible que fue eso. Al punto que Fineés, hijo del sacerdote, fue con una lanza y vengó, porque era espantoso lo que estaba sucediendo ahí. Inmoralidad por todos lados. Y Dios trajo juicio y mortandad y el pueblo fue afectado. Bueno, si el pueblo de Dios se descuida y comienza a hacer las cosas no en el Señor, sino fuera del Señor, y alianzas con el mundo y con el enemigo, veremos también resultados terribles. No le hagamos caso al enemigo, seamos fieles al Señor. Espere, mi hermano soltero, espere, mi hermana soltera, lo que tenga que esperar, pero en el Señor. No se atreva a dar un paso fuera del Señor, porque entonces será terriblemente lo que tendrá que lamentar en el futuro. Una vez más lo digo, mire, qué triste es cada vez que se tome una decisión esa pareja, uno pensando en la palabra y otro por otro lado. No puede usted decirle de lo que leyó a su pareja, qué lindo, estuve leyendo tal cosa, qué tremendo, o que la otra persona le diga a usted de lo que leyó, o que le recuerde la palabra. Nada de eso podrá experimentar si hay una unión así. Porque el otro lo único que hace es escuchar internet. Eso es lo único consejo que puede dar. El que escuchó en internet, no. La palabra. Gente de la palabra es lo que nosotros necesitamos. Y si usted no está en el Señor, eso es lo primero que usted necesita. Porque entonces cuando esté en el Señor y esté satisfecho con Cristo y tenga usted sus pecados perdonados y tenga esa seguridad de vida eterna, entonces todo lo demás se vuelve secundario. Y usted dice, lo tengo a Él, lo tengo todo. Si el Señor quiere, me da esposa. Si el Señor quiere, me da esposo a las jóvenes. Si el Señor quiere, me da cualquier otra cosa, pero quiero que lo haga en el Señor. Porque cualquier paso que dé fuera del Señor traerá pesar. Vamos a tener un espacio de oración para terminar el culto.